Bienvenidos, bienvenidas todos. Muchas gracias, Fabricio, por la presentación. Un gusto dirigirme a ustedes y compartir este tema de cómo percibimos desde la teoría de la psicoterapia gestal la neurosis y también cómo la neurosis es desarrollada y también entendida como un impedimento para la vida plena de cada persona. Vamos a ver que también el contexto sociocultural tiene bastante que ver y que cuando experimentamos neurosis se forman varias capas que impiden que una persona pueda desarrollarse de manera libre, espontánea y creativa en su entorno. Entonces, a ver, les invito a generar un poquito de curiosidad y a analizar conmigo cómo es que se entiende la neurosis desde la Gestalt, que vamos a ver que también un poco diferimos de lo que plantea el DSM o el CIE, aunque no estamos en contra. Bien, entonces, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Y empezamos a hacer este análisis, esta discusión. A ver, para todos los presentes, todas las presentes, nos embarcamos en este análisis, en esta conversación que vamos a realizar. Muy bien, entonces comencemos. Primero, quisiera que todos reflexionen, porque voy a hacer la analogía de la cebolla. Todos ustedes, estoy seguro que en un momento han tenido, pues, o han podido observar cómo es la anatomía de la cebolla, ¿no? Sea cuando han comido ensaladas o cuando han preparado algún platillo, etcétera. Y se han percatado que la cebolla está llena de capas. Y quiero hacer esta analogía porque de esta forma es que en el enfoque Gestalt queremos explicar cómo se forman las neurosis. Y para esto les pediría que puedan ustedes reflexionar brevemente sobre esas tres preguntas. Muy bien. Entonces, un favor, sus audios, cuando tengamos que intervenir, ahí los podrán activar o de repente para facilitar la explicación, si lo pueden tener apagados. Y les invito a todos, a todas que estén presentes, primero a reflexionar lo siguiente. Muy en el fondo de ti, ¿qué hay? ¿Cuál es tu verdadera esencia? Y si coincide, esa verdadera esencia coincide con la imagen que tú muestras diario, en el día a día. Y sí, a ver, acá, por ejemplo, nos está compartiendo Jessica, miedos, preocupaciones. Hay muchos, todos pues, no solamente tenemos miedos, no solamente tenemos preocupaciones, también tenemos ansias, vocación, tenemos pasiones, pero que en unas ocasiones, por muchos aspectos que hayan ocurrido en nuestro entorno, quizá no lo aceptamos. Lo queremos mantener en un ámbito muy íntimo y nos cuesta trabajo integrarlos a nosotros. Y a veces lo que mostramos en la capa más externa, si hacemos esta analogía con la cebolla, es la imagen que queremos mostrar, pero no es la imagen libre y espontánea y creativa de la que realmente somos. Y les invito también a reflexionar. ¿Y qué pasaría si se mostrara aquello que tanto deseas mantener al fondo? Aquello que no deseas que salga a las capas externas. ¿Qué pasaría contigo? ¿Qué pasaría con la percepción que tienen los demás de ti? Entonces, en esas
reflexiones, vamos a entender que los seres humanos nos hemos puesto una serie de capas, que a veces esas capas nos las hemos puesto por la interacción que hemos tenido con las personas de nuestro entorno, con nuestro contexto sociocultural, y que no queremos aceptar que están integradas a nuestro yo. Y ahí es donde empieza la neurosis. Vamos a revisar algunas definiciones de la neurosis, pero desde el enfoque de la teoría Gestalt, de la psicoterapia Gestalt. Primero, en el CIE-10 y en el DSM, nosotros tenemos una serie de clasificaciones para los episodios, los trastornos, tanto clínicos como de la personalidad. Y el enfoque Gestalt no va en contra de estos manuales, del DSM y del CIE, pero sí pues los tenemos que usar porque son necesarios si es que trabajamos en ámbitos clínicos, en el ámbito jurídico también, en el ámbito educativo. Sin embargo, nuestro entendimiento va a ser más profundo. La neurosis en la psicoterapia Gestalt es entendida como una forma de defensa, como una forma de defensa que tiene la persona sobre aspectos de sí mismo que no quiere integrar a su yo, que no acepta que son parte de su yo, sea por introyectos que te ha dado la sociedad, por situaciones vergonzosas, de culpa que hayan ocurrido, o por traumas. Usualmente todo esto empieza en la niñez. Y en su afán de no integrar estos aspectos, es que se pierden en la conciencia y causan mucho malestar. La neurosis, desde el enfoque gestal, no tiene una connotación negativa, sino la entendemos como una forma que tiene la persona de ser y de estar en este mundo, en este entorno, una forma de existir. Es la forma que su contexto y su entorno le ha permitido ser, pero que de repente no es la más acertada, no es la más efectiva, porque genera mucho sufrimiento. En esta forma de ser y de estar que esta persona ha decidido mostrar, le permite evitar angustias, porque estos aspectos muy internos que no quiere integrar a su yo, le genera mucha angustia. Le impide aceptar realmente quién es, cómo desea realmente ser y satisfacer sus necesidades. Y ahí es donde se desarrollan los síntomas. La sociedad contribuye mucho a desarrollar neurosis en las personas. Y en realidad, todos estamos sujetos a la neurosis. Una persona que experimenta neurosis, de acuerdo a cómo lo entendía Fritz Perls, es una persona que ha perdido la capacidad de percatarse, tomar conciencia de lo que hace, de lo que siente, de las necesidades reales que tiene, y que es obvio para otros,
para otras personas que conviven con esta persona, muchas veces lo tiene bien claro. A ver, les doy un ejemplo de una persona que está emparejada hace 2 años con, bueno, en este caso su pareja, que le ha dicho bien claro que no quiere algo serio, no quiere convivencia, solo quiere pasar el momento. Y nunca le ha presentado a su grupo de amigos como su novia. Pero esta chica realmente quiere casarse, quiere establecer algo serio, pero insiste en estar con esta persona. Cuando se le pregunta, ¿y por qué insistes? Responde que, pues, es la persona que le ha dado afecto, que le da miedo estar sola, cree que en algún momento va a cambiar, pero también te dice lo siguiente, bien, mis amigos, mis familiares, me han dicho que esta persona no es para mí, pero yo insisto. Entonces, miren lo que está ocurriendo. Esta persona ha perdido esa capacidad de ver realmente qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, cuáles son sus verdaderos deseos. Y otras personas que conviven con ella o él, sí lo notan, pero esta persona no lo nota. Le da mucha angustia integrar. Por ejemplo, en este caso que les comentaba, a esta persona le da mucha angustia quedarse sola. No es tanto la falta de amor, le da angustia quedarse sola. Y no integra que la soledad también puede traer consecuencias positivas. Entonces, las personas con neurosis pierden esa capacidad de movilizar sus propios recursos para hacerle frente a todas las demandas que ocurren en su entorno. Y más bien desarrollan conductas de manipulación. Manipulan a otras personas de su entorno con tal de que éstas hagan el trabajo que ellos necesitan hacer. Entonces, cuando una persona de repente está pasando por depresión, está pasando por ansiedad, por alguna fobia, en el fondo, esta persona no moviliza los recursos de lo que realmente necesita afrontar. Por ejemplo, si estás pasando una depresión porque tuviste una ruptura, esa ruptura puede proporcionar de que tú generes una serie de recursos para superar la situación y empezar otra vez. Pero al refugiarte en la depresión, no estás movilizando tus propios recursos. Y también genera manipulación en otros. Y le cuesta trabajo asumir realmente quién es. Porque cuando indagamos de manera bastante profunda, por ejemplo, las personas depresivas, en algún momento pudieron pasar por situaciones carenciales en la familia y que en realidad eso es lo que tenían que trabajar. El hecho de que la familia no haya satisfecho muchas de tus necesidades de afecto no significa que seas una persona poco valiosa, una persona no querida. Y no integran esa situación a su verdadero yo. En resumen, desde la terapia gestal, la persona con neurosis pierde esa capacidad de tomar conciencia de lo que
de todos los recursos que tiene para hacerle frente al entorno. Y más bien se aferra a situaciones, a acciones que no son efectivas y que más bien llevan a manipular a las personas de su entorno. Por lo general, estas personas tienen aspectos que no aceptan de sí mismas y no quieren integrarlas. Entonces, estas son, de acuerdo a la terapia Gestalt, las capas que impiden una vida plena. La capa más externa es la capa que queremos mostrar a los demás. Y cuando no queremos tocar ese aspecto carencial que ha sido muy fuerte en nosotros, evadimos. Evadimos con frases como, ¿todo bien? No, no me pasa nada. Esto ya terminará. Yo estoy happy, estoy contento, me va bien. Y cuando alguien te dice, pero yo no te veo bien, cambia de tema. Esa es la capa más externa llamada lugar común o lugar de señales. En la capa más externa, la persona con neurosis trata de evadir, hablar de sí misma y hablar de aquellos aspectos que no integra su yo y de aquellas situaciones inconclusas que le ocurrieron. Por lo general, cambia de tema, habla siempre en tercera persona y al negar muchos aspectos que son propios pero que no acepta, pasa a jugar un papel, a jugar un rol que realmente no es. Esa sería la segunda capa externa. Muestra caretas. Puede jugar un papel que realmente nunca quiso. Ejemplo de roles que puede jugar en la segunda capa externa es que se vuelve una persona muy religiosa, o una persona muy sacrificada, o una persona muy moralista, o una persona demasiado eficiente en el trabajo, o una persona de repente muy fitness o muy fiestera, pero pasa en estas personas de que cuando están en la soledad de su cuarto se sienten vacías. Pueden haber sido el alma de la fiesta, pero cuando llegan a su casa se sienten vacías. Muchas veces se les viene la pregunta, ¿realmente eso es lo que quiero? ¿Realmente eso es lo que soy yo? Porque empiezan a jugar un papel que no representa lo que realmente son. En la tercera capa, que es el estrato fóbico, en la tercera capa, que es el estrato fóbico, por algunas situaciones o incluso dentro de la misma terapia, es que llegan a percatarse de que están representando un papel que realmente no son, se llegan a percatar de muchos aspectos que niegan y no integran a su propio ser y empiezan a sentir mucho miedo, mucho temor, pues hasta la segunda capa ya habían logrado cierto equilibrio neurótico, pero igual siguen sufriendo de ansiedad, de depresión, etcétera. Entonces, de ese estrato fóbico empieza la fase más profunda que es el impasse o la implosión, donde el paciente o el cliente toma la decisión o asume
de frente todas sus situaciones inconclusas, integra aquellos aspectos que niega de su personalidad o se retrae. La capa de impaso e implosión ocasiona o que la persona abandone todo acto terapéutico o se aferre a su anterior conducta y puede decir frases como, yo soy así y nada me va a cambiar. O así como estoy, estoy bien. O que realmente se atreva a cerrar esas situaciones inconclusas y a aceptar aquellas polaridades de su personalidad que rechazaba. Ahí pasa la fase de explosión. En la fase de explosión, ¿por qué se llama explosión? Porque empiezan a salir esas emociones que no se permitió expresar. Ahí saldrá de repente la tristeza, la ira, la frustración, la cólera que sintió en su niñez, adolescencia, en un momento de su vida. Empezarán a surgir aquellas situaciones inconclusas que irá cerrando. Demanda mucha energía esta parte de la explosión. Pero la parte de explosión lo que va a permitir es que esta persona se integre, que acepte sus polaridades, que cierre situaciones inconclusas. Y lo que va a permitir es que la capa más interna, la capa de la vida, la capa de la espontaneidad, la capa de la creatividad, afloren. Y esta persona empezará a actuar como realmente desea, va a reconocer sus verdaderas necesidades y que no necesariamente coinciden con las de los otros, que no necesariamente tiene que agradar a todo el mundo, que muchas veces que aceptar que tiene polaridades no lo hace una mala persona y empieza a vivir espontáneamente. Entonces, para entender, la persona con neurosis, por muchas situaciones inconclusas, por muchos introyectos llamamos nosotros en la tercera sala, muchos mandatos sociales que han sido introyectados a la conciencia sin ninguna asimilación, sin ninguna reflexión, por situaciones muy traumáticas, es que se han generado estas situaciones inconclusas, estas emociones sin expresar, se han generado estas polaridades donde esta persona niega el otro polo que tiene, y es que ha ido desarrollando todas estas capas. ¿Ya? Bien, entonces, a ver, para vivir plenamente, la persona neurótica necesita ir quitándose estas capas. Y capas que es ella o él mismo se ha ido creando. Por eso, como les voy a explicar en unos minutos, en la terapia Gestalt lo que se busca bastante es la toma de conciencia y la responsabilidad de sí mismo. O sea, cada persona, conforme va tomando conciencia de lo que le va ocurriendo, se hace responsable de sus decisiones y de su actuar. Y se hace responsable también de ir liberando estas capas. ¿Qué les parece si revisamos brevemente cada una de estas capas y luego vemos qué estrategias usa la terapia gestal para irlas liberando, ir superando la neurosis y que la persona se encuentre de manera espontánea y libre consigo misma? La primera capa que ustedes vieron, la capa más externa,
conocida como el lugar común o, o la capa de las señales. En esta capa, las personas evitan por todos los medios hablar sobre sus miedos, sobre sus situaciones inconclusas, sobre esas emociones que no se permitieron expresar. Entonces ocurre como lo que ustedes ven en la imagen que está en la parte superior derecha. Miren, la señora que es mayor le pregunta a la muchacha, ¿estás bien? Y ella le dice, sí, normal, pero quisiera que vean el rostro de la muchacha. Es un rostro de que todo está bien, todo está normal, estoy happy. O de repente también, alguna persona que vive contigo y te conoce, te dice, eh, háblame, yo te voy a entender. Hay muchas cosas que tienes guardado. Y usualmente lo que le respondemos es, todos tenemos problemas, yo estoy bien, normal, esto ya va a pasar. No, no te preocupes, todo está bien. Entonces, en la primera capa, se evita por todos los medios tocar aquellas cosas que realmente te afectan. Y ya, una forma de repente, ir superando esta capa es proponer a las personas lo siguiente. Hablar de ti mismo no es un signo de locura, más bien es una forma de éxito. A ver, un segundo, acá tengo un mensaje en el chat. Jessica, sí. Lo primero para poder conocer qué es lo que nos está sucediendo es tomar conciencia. Pero si tú te niegas a tocar ese tema que tanto te desagrada o que no quieres integrar en ti mismo o esas emociones que no quieres que se expresen y lo vas a hacer con estos clichés, te impide esa toma de conciencia. Entonces, esa es la propuesta. Hablar de ti mismo no es signo de locura. Todo lo contrario. Hablar de ti mismo es una forma de éxito. Pero acá una persona con neurosis te puede decir, pero ¿cómo yo voy a hablar de qué? Cuando fui niño, mis papás no me quisieron. Qué vergüenza. ¿O cómo yo voy a hablar de qué? Cuando era adolescente, se me manchó todo con pintura, todo el uniforme y se rieron. Eso yo no quiero que la gente sepa. Yo no quiero que la gente sepa que soy tímido, tímida. Yo no quiero que la gente sepa que soy débil. Yo no quiero que la gente sepa que no hacía bien las cosas en mi casa y por eso mis papás me trataban muy mal. Cuando es todo lo contrario. El primer paso para liberarse de esta capa es empezar a hablar de ti, a concentrarte en ti mismo. Por eso, uno de los ejercicios en terapia de Gestalt, por ejemplo, que se realiza es el entrar en contacto contigo mismo. Son ejercicios aparentemente simples, pero que eh, mueven a la persona a centrarse en sí mismo. A veces, por ejemplo, hacemos los diálogos del cuerpo, se invita a la persona a dialogar consigo mismo, con sus músculos, con cada uno de sus órganos, con su yo, y se va generando ese hábito de hablar de sí mismo, aunque no necesariamente a otras personas, pero al menos en mi intimidad, hablar de mí. Si se supera esa capa, entra en la conciencia de
estas personas, la segunda capa, los papeles que representamos, los roles o juegos psicológicos que utilizamos ante los demás. Fritz Perls lo llamaba el show de lo que no somos. Y lo usamos muchas veces para manipular, para tener a las personas queridas cerca, para evitar esa ruptura amorosa o para evitar situaciones de fracaso. Entonces, nos percatamos que muchas de las actitudes y conductas que hacemos no es lo que realmente queremos hacer. Son caretas, son roles que mostramos ante los demás. Por ejemplo, la persona obsesiva ante los demás muestra una conducta muy diligente, muy detallista. Por eso muchas veces son muy queridos en los trabajos, porque son bastante detallistas en el trabajo. Pero en el fondo eso no es lo que querían ser. Es una careta, un rol que está mostrando ante la sociedad frente a un papá que fue demasiado exigente y poco afectivo y que nunca estaba conforme con el desempeño que tenía el niño. Entonces, realmente esta persona no quiere ser así de exageradamente detallista, es el juego, es el rol que cumple frente a los demás. Ejemplo de estos roles, el niño bueno, la niña buena, la persona que quiere ser siempre importante y sobresalir ante los demás, o el matoncito del salón, o la niña encantadora, o la mujer encantadora, que siempre tiene que vestirse bien, maquillarse bien, tiene que ir a las fiestas más voceadas de su entorno social, pero muchas veces no se dan cuenta que realmente eso es lo que no quieren. Y sucede en la mayoría de ellos que cuando están en la soledad de sus cuartos se sienten vacíos, sienten como que no han hecho lo que realmente querían. Ver acá Jessica nos estaba comentando de que cuáles son estrategias como sanar tus traumas durante la infancia, por ejemplo, una niña que sufrió acoso escolar. Sí, Jessica, en unos minutos voy a responder a tus preguntas porque también vamos a hablar de ese tema. O sea, ¿qué estrategias se usa en terapia gestal para ir liberando todas esas capas? Y precisamente, por ejemplo, esta situación traumática, como el bullying o acoso escolar, es lo que a esta niña puede haberle o puede haber tomado la decisión de ir representando, irse poniendo capas. En la segunda capa, de repente esta niña empieza a jugar o a representar roles de lo que realmente no quiere ser, con tal de no revivir esa situación o cerrar ese momento. Porque detrás de esa situación de acoso están emociones de ira, de rabia, de tristeza no expresados. Porque usualmente cuando tenemos, por ejemplo, situaciones de pérdida o situaciones de acoso escolar, muchas veces reaccionamos con tristeza, pero también está la emoción de la ira. Y muchas veces la tristeza no permite expresar esa ira y queda como una situación inconclusa. Y en su afán de no volver a tocar esa situación, es que desarrollamos caretas, desarrollamos roles. Por ejemplo, una forma de irse dando cuenta, de tomar conciencia de esos roles o caretas que mostramos ante los demás es cuando invitamos al cliente o al paciente a hablar en primera persona. Porque es muy usual que las personas que juegan roles hablen en tercera persona. Invitarles a hablar en primera persona les hace tomar conciencia de lo que realmente están haciendo. La tercera capa.
Bien, a ver, acá hay una pregunta de Marisol. Sanar un trauma de un adolescente que fue víctima de tocamientos indebidos y ahora es una persona impulsiva, agresiva, suspicaz, muy dura, debido a que en su niñez, a ver, imagino que pasó por esta situación, ¿no? Marisol, te invito a ti y a todos los presentes a leer las dos últimas líneas. Ahora es impulsiva, agresiva y suspicaz. Ahí estás comentando los juegos que está representando ella. Es posible de que muchas situaciones inconclusas están ahí producto de esa situación de los tocamientos, pero que le es muy difícil de volver a revivir y por eso prefiere más bien representar un rol. Ahora ella es la agresiva, ella es la persona dura, impulsiva, cuando quizá en el fondo no es así. Bien, la tercera capa, el estrato fóbico o callejón sin salida. En la tercera capa, si es que la persona es consciente de que muchas de las cosas que hace no es lo que realmente desea hacer, es un juego, un rol que está mostrando ante los demás, entonces experimenta la tercera capa, que tiene que ver con la parte existencial de nosotros, que se llama estrato fóbico o callejón sin salida. ¿Qué pasa en ese estrato fóbico? Cuando la persona se da cuenta que todas las conductas, actitudes que ha estado realizando en realidad no eran lo que quería hacer, entra a un lío existencial, o sea, empieza a experimentar temor, o sea, se pregunta entonces todo lo que he hecho, entonces, ¿qué soy? ¿Qué soy yo? ¿Qué es lo que realmente quiero hacer? Empieza a tomar conciencia otra vez de esas heridas, de esa situación de pena, tristeza o desesperación profunda que vivió y que ocasionaron dos conceptos que trabajamos mucho en terapia gestal y que fueron tomados desde la literatura en inglés, que es el top dog y el underdog, el perro de arriba y el perro de abajo. Para explicarles un poquito qué es el top dog y el underdog, el perro de arriba y el perro de abajo, les tengo que hablar de polaridades. En la terapia gestal entendemos que todas las personas tenemos polaridades, pero que esas ambas polaridades son parte de nosotros. Ejemplo de polaridades, de ser muy ordenado a ser desordenado. Otro ejemplo de polaridades, de ser muy dadivoso a ser egoísta. Otro ejemplo de polaridades, de ser muy líder a ser muy retraído. De ser muy extrovertido a ser muy introvertido. Entonces, los seres humanos estamos llenos de polaridades, pero la noticia es que todas esas polaridades son parte de nosotros. Nosotros decidimos ubicarnos en qué punto de la polaridad, si nos ubicamos a cada extremo o en algún punto de la polaridad. Pero ambas polaridades son parte de nosotros. Todo ser humano, por más ordenado que sea, alguna vez ha sido desordenado. Toda persona muy extravertida alguna vez ha, ha sido a ver, sí, me estoy percatando que hay un ruido de fondo. A ver, un segundo, por favor. Me parece que sí, tengo unos vecinos que están haciendo ruido de fondo. A ver, un segundo para ver si puedo solucionarlo.
Sí, a ver, espero que no haya mucho ruido. Sí, me percato que está habiendo mucho ruido de fondo. A ver si por favor nos podemos concentrar un poquito. Entonces, les estaba comentando de que eh, después de pasar la segunda capa de los juegos que jugamos, entramos a ese estrato fóbico y empezamos a darnos cuenta de nuestras polaridades y nos damos cuenta de aquellas polaridades que no integramos en nosotros, que nos cuesta trabajo integrar. Entonces, por ahí nos va a costar trabajo integrar que hemos sido heridos, que también somos desordenados a veces, que a veces podemos ser irresponsables, que a veces podemos ser tímidos o introvertidos. Y no es malo, es parte de nosotros. Pero lo que sí podemos elegir es ubicarnos en algún punto de esas dos polaridades. Pero esto causa mucho temor, causa mucha angustia, realmente causa mucha angustia aceptar que también puede ser el otro extremo de tu polaridad. Entonces, después de esta capa, la tercera capa, sigue la capa de el impasse o la implosión. La persona se siente confundida, empieza a tener crisis de identidad y se pregunta entonces, ¿qué soy? Todo lo que estaba haciendo realmente no era lo que quería hacer. ¿Qué es lo que deseo? Le da miedo enfrentarse a sus polaridades, le da miedo enfrentarse otra vez a esas situaciones inconclusas, a esas emociones que no fueron expresadas. Y empieza ese miedo a que si realmente muestro mi otra polaridad, ¿me quedarán? ¿Me aceptarán? ¿Me ignorarán? Empieza a recordar otra vez esas situaciones del pasado donde se impuso esas exigencias. Y es una situación de mucho temor. En esta fase, la fase del impasse o implosión, muchas personas deciden no avanzar y aferrarse a sus mismos juegos que siempre habían, va la redundancia, jugado en etapas anteriores. O también puede ocurrir de que se decida de una vez a cerrar esas situaciones. Y en el proceso terapéutico se busca bastante que la persona con neurosis descubra que el mundo no se acaba si demuestras tu enojo. Las personas no te dejan de querer si demuestras que también eres una persona sexualmente excitable, que también eres una persona que se apena, que se avergüenza, que es tímida, que se alegra. ¿Ven? Entonces, en el proceso terapéutico se trabaja esto con las personas, o sea, si muestras tu otro lado de la polaridad, el mundo no se acaba. Las personas de repente se van a sorprender, pero no necesariamente es que te dejen de querer o que te dejen de apreciar. Si las personas deciden superar la fase del impasse o de implosión, entonces empiezan a afrontar otra vez esa situación inconclusa, a integrar otra vez estas polaridades que se esforzaron mucho por rechazar, a liberar esas emociones que quedaron inconclusas. Es la fase de la explosión.
Y al cerrar esas situaciones de acoso escolar, de tocamientos indebidos en la niñez, al expresar esa rabia, esa ira contra sus papás, contra el victimario, la victimaria, a entenderlo esta vez desde una posición más madura, más adulta, a perdonarse, a aceptar que también puede desarrollar conductas de su otra polaridad y que eso no le hace una mala persona. Es que empieza a descubrirse realmente qué es lo que quiere, cuál es su vocación, cuáles son sus verdaderas necesidades y pasiones. Empieza a expresar sus emociones de manera auténtica. Y eso también se va a ver reflejado en el cuerpo, porque el cuerpo se relaja, empieza a tener un movimiento más espontáneo. Ya la culpa o la vergüenza de mostrar sus polaridades ya es baja. Bien. Y con eso se llega a la capa más profunda, que es la capa de la vida. La persona empieza a confiar en sí misma, a aceptar sus polaridades, a mostrar sus emociones de manera espontánea, a cerrar situaciones y ya toma conciencia de lo que realmente quiere ser, hacia dónde dirige su autodesarrollo, que sería la fase de la vida. Entonces, bajo la analogía de las capas, es que quisimos explicarles cómo se entiende la neurosis desde la terapia Gestalt. Y el superar estas capas tiene pasos y hay estrategias para superar cada una de estas capas hasta que la persona llegue a descubrirse en sí misma qué es y no sentir culpa ni vergüenza por lo que es y expresarlo adecuadamente, siempre también con su escala de valores, ¿no? La escala de valores también es muy importante acá. Y lo que muchos de ustedes me han estado preguntando es qué puede hacer la terapia o qué se hace desde la terapia gestal para ir quitando estas capas. O sea, ese proceso de pasar de la neurosis a la vida. Entonces, para ir liberando, por ejemplo, la primera y segunda capa, las más externas, es muy importante invitar a la persona a hablar, invitar al individuo a hablar en primera persona, no hablar en tercera persona. Porque de esa manera generas ese hábito de responsabilizarse por lo que dice y por lo que siente. También trabajamos las introyecciones, que de repente en otras literaturas han escuchado ustedes con la palabra deberías, los tengo que. Introyecciones, situaciones que la persona se ha impuesto en su interacción con el entorno social. Por ejemplo, una forma de trabajar las introyecciones es invitarle a hacer un cuadro con todos sus deberías en la columna de la izquierda y en la columna de la derecha, que esos mismos deberías los transforme, pero esta vez en preferencias. Y al analizar las dos columnas, invitarle a darse cuenta. ¿De qué se da cuenta? Realmente tienes que ser responsable, tienes que sacarte siempre 20, tienes que ser una persona fuerte en todo momento, nunca te tienes que equivocar, o realmente tú eliges realizar esas conductas. No es un imperativo. Otras técnicas que usamos son las técnicas supresivas, donde, por ejemplo, se le invita a las personas primero a vivenciar la nada.
Dentro del ámbito terapéutico, por ejemplo, se le invita a simplemente no pensar, centrarse solamente en su respiración, en vivenciar simplemente su cuerpo y darse ese espacio de que, por lo menos por 5 minutos, vivencie la nada. Y por vivenciar la nada en algunos minutos, el mundo no se acaba. Eso, por ejemplo, se hace principalmente en personas que siempre están preocupadas por el trabajo, por el desempeño, por la casa, etcétera, y creen que tienen todo el peso del mundo sobre sus hombros y que siempre tienen que estar haciendo algo. Aprenden de que si por unos minutos no hacen nada, el mundo no se acaba. Otra de las técnicas supresivas es pedirle al paciente de que ya no hable acerca de un tema, acerca de otra persona, sino que empiece a hablar desde su yo, en primera persona. En vez de decir, mi, mi esposa siempre tiene la culpa de todo, entonces se le invita a decir, no es necesario que estés recordando a cada rato que tu esposa tiene la culpa de todo. Evita hablar acerca de otras personas. Y también se le enseña al cliente a que cuando se reconoce algunas conductas de manipulación que tenga el cliente, pues se evita o se ignora estas manipulaciones. Después de las técnicas supresivas, también se trabajan las técnicas expresivas. Por ejemplo, una forma de que el cliente sea consciente de alguna conducta neurótica que está haciendo es, por ejemplo, ¿no? Yo estoy hablando y justo eh, cuando estoy tocando en un tema, me empieza a picar el ojo. Entonces en la terapia es, a ver, siento que lo que tú estás hablando te está generando esta picazón en el ojo. A ver, ¿qué tal si lo repites varias veces? O en algún momento el cliente dice algo que no había soltado en la terapia. Se le invita a repítelo otra vez o exagera lo que estás haciendo. Y luego se le invita a decir, traduce, ¿qué es lo que tu cuerpo te está diciendo? En las técnicas expresivas salen muchas de esas gestalten inconclusas, de esas situaciones o emociones o temas de los cuales no quiere hablar. Aquí es donde sucede la explosión, para luego pasar a las técnicas integrativas, donde el cliente reconoce sus polaridades, reconoce esas situaciones que aún no ha superado, expresa esas emociones y las integra. Para eso se trabaja con silla vacía, con psicodrama, arteterapia, y que con esto poco a poco se van liberando de las capas hasta que la persona es consciente de lo que realmente es, de su espontaneidad, de lo que realmente desea, de lo que realmente le apasiona, de lo que realmente es su vocación. Libera todas esas rabias, iras, frustraciones que sufrió por diversas situaciones en el pasado y se encuentra a sí mismo. Bien, con toda esta información que hemos estado conversando, les invito a que me comenten qué se llevan con este Zoom gestáltico, con esta información bastante introductoria, porque en realidad todo lo que les he comentado se trabaja en varios ciclos en la formación en terapia gestal, ¿no? Les he querido hacer un resumen y quizá pueden comentarme a través de audio, a través de chat, qué se llevan con
este tema que hemos hablado de la neurosis, de las capas que una persona se va poniendo, producto de esta neurosis. A ver, Graciela acá nos dice bien, o imagino que habrá querido colocar bien. Yajara comenta que hizo introspección. Graciela comenta que ha tenido un aprendizaje. Bien, a ver, vamos a ver acá todos los participantes de manera libre, de repente pueden comentarme o si no, se lo pueden guardar para ustedes y reflexionar, ¿no? Yamila, como les estaba comentando, este tema lo que he querido hacer es una introducción muy sintética, porque en realidad cada aspecto se trabaja con bastante detalle, bastante profundidad. Acá Yajaira comenta de que la neurosis es un problema que solemos tomar como común, lo observamos muy seguido, pero detrás sí trae una gama de consecuencias negativas. Efectivamente, el aferrarte a los juegos psicológicos que realmente tú no eres causa mucho malestar, mucho vacío. El no integrar tus polaridades genera mucha angustia y realmente causa mucho sufrimiento en las personas. Bien, entonces, a ver, les invito de repente si hay preguntas o dudas. Ante las preguntas de qué podemos ir haciendo con personas que han sufrido tocamientos o acoso, se les invita a trabajar primero, a hablar en primera persona, a través de las técnicas expresivas, a tomar conciencia de estas emociones que no se permiten liberar, de esas situaciones inconclusas que no se permiten tocar, y en el ámbito terapéutico, liberarlas. Tenemos ahí las técnicas expresivas y las técnicas integrativas, que permiten que la persona integre aquello que tanto detesta en sí misma o que no se permite aceptar. Bien, a ver, Elizabeth nos está comentando de que está formándose como terapeuta y bueno, tiene más claridad sobre el tema de la neurosis. Gracias, Elizabeth. Melanie, algo muy importante que tú estás comentando es que nosotros somos polaridades. Nuestra personalidad está llena de polaridades. Nosotros elegimos en qué punto de la polaridad queremos estar. Pero el negarnos que también se puede manifestar el otro polo de la polaridad genera mucha angustia. Y eso no nos hace malos. Mario está comentando que todos tenemos neurosis, pero detrás de ello, en un segundo, detrás de ello uno tiene un conflicto. Exacto, tiene situaciones inconclusas, Mario. Y precisamente es eso, esconde. Lo esconde a través de esas capas que muestra ante los demás. Y juega esos roles, ¿no? Pero esos roles que no son espontáneos. Pero por acá tenemos una opinión de Enma y hace una pregunta. ¿Cómo se comprende el tema de reconocimiento de polaridades en personas con conductas violentas? Bien. En personas con conductas violentas, trabajamos de que estas personas, primero, vamos a analizar las conductas violentas, que de repente esas conductas violentas obedecen a un juego o un rol que está queriendo mostrar esta persona para ocultar de repente ciertos traumas o situaciones inconclusas que vivenció antes. Y que sus polaridades, esta persona reacciona de manera violenta cuando justo le tocan una polaridad que no acepta. Ejemplo,
Vamos a imaginar que sea una persona de sexo masculino, pero que tiene tendencias homosexuales. Y cada vez que alguien le toca esa polaridad, reacciona de manera violenta. Entendamos esto. Los seres humanos, muchas veces, cuando tenemos conductas violentas, esas conductas violentas surgen cuando nos tocan alguna polaridad que no aceptamos. Otras personas, cuando le tocan una polaridad que no aceptas, más bien van a reaccionar con miedo, con angustia o con vergüenza o con ira. ¿No? Ahora, también es bueno tomar en cuenta el punto de vista biológico, porque a veces las conductas violentas también pueden tener una connotación biológica. Entonces, siempre es importante hacer una interconsulta en esas situaciones. Emma, no sé si respondí a tu pregunta.